jóvenes, deseándoles éxito en sus labores. Pues aquí dándoles un poco la temática de las lagunas de oxidación para terminar con el contenido. Vamos a ver un poco el objetivo de esto, ¿verdad? Es más que todo saber calcular, saber dimensionar las lagunas. Bueno, aparte de esto, me imagino, ¿verdad?, que han visto los videos que se les dio, han leído el material, o a que luego habríamos ahí la evaluación de esa parte. Entonces, más que todo como para refrescarles, si se recuerdan, el sistema de lagunas de oxidación es exactamente lo que pasa en un biodigestor. De repente esta no está cubierta, simplemente esta produce biogás también del mismo modo, pero este no se atrapa, donde las algas, las bacterias trabajan, descomponen los nutrientes y son capaces de formar metano, CO2, ácido sulfídrico y otros componentes, ¿verdad?, que son necesarios para la descomposición de toda la materia. Y obviamente que se necesita oxígeno en cantidad para descomponer la materia. Bueno, ¿cómo se mide esa cantidad de oxígeno en la ingeniería, en los cálculos? Hay dos términos, ¿verdad? Lo que es el DBO, que significa la demanda bioquímica de oxígeno, y el DQO, que es la demanda química de oxígeno. Simplemente se usa como una medida de cantidad de oxígeno requerido para la oxidación de una materia biodegradable presente en el agua. Esta se mide por miligramos por litro, o es la cantidad de sólidos que ésta tiene. Y en otras palabras representa la cantidad de oxígeno que se requiere para descomponer una materia orgánica. La demanda biológica de oxígeno es la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para absorber o descomponer la materia química. Y en sí, ¿verdad? La demanda química de oxígeno se puede decir que es la cantidad de oxígeno que se necesita en la reacción para descomponer la materia orgánica. Para darles unos ejemplos, tenemos por ejemplo la demanda bioquímica de oxígeno del café, por ejemplo, que equivale a 32.000 dBO. Imagínense, las aguas negras andan por 8.000. 8.000, tenemos las aguas de industria de palma africana, las de carne, que pueden andar más de 50.000 dBO. O sea, ¿qué significa esto? Que si una industria, una agroindustria, entre más contaminada es, esto va a tener, el tratamiento debe ser más agresivo, más inyección de oxígeno, enfriamiento de agua y todo para que pueda descomponerse. ¿Qué factores influyen en estas reacciones biológicas controlables por el hombre? La carga orgánica superficial, profundidad de la laguna. En este caso, entre más carga tiene, va a ocupar más tiempo de retención, va a ocupar más espacio, va a ocupar más oxígeno, más área disponible, ¿verdad?, para poder descomponer la materia degradable. La profundidad de la laguna, obviamente, entre más profunda es, podemos tener, ahorrar más terreno, ¿verdad? Y las dimensiones se van a hacer más pequeñas, entonces, pero más profundidad a la laguna. Y en cierta manera hay hasta un límite que usted puede llegar hasta 3 metros de profundidad y ahí tiene una eficiencia muy buena. Pero ya mayor, ya la eficiencia empieza a bajar. Entonces no se recomienda mayor a 3 metros. Otro factor importante es la distribución del ingreso de la carga hidráulica. En este caso, ¿verdad? Simplemente lo que entra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de materia orgánica? Entre más carga orgánica tiene, requiere más tratamiento, más tiempo. Y va a depender, ¿verdad? Si va a tener también la operación, ¿verdad? Que más abajo está, que si es en serie o en paralelo. Generalmente en estos modelos nosotros vamos a trabajar operación en serie. El periodo de retención hidráulica, este está en días y este lo vamos a calcular también con el modelo que les presento ahí, la ecuación. Y este representa el número de días que debe pasar una determinada materia orgánica o desecho o agua servida de una planta agroindustrial para poder descomponerse y bajar su DBO a legal, ¿verdad? Que es 200 DBO. Eso es lo que dicta la ley en este caso. Bueno, aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Un beneficio que procesa 200 quintales de café uva en su día pico. Este utiliza agua extra para lavado de café por 2 horas. El tiempo de operación son 4 meses al año. Esta es la proposición.
Entonces, como van viendo ahí, ¿verdad? Tenemos los 200 quintales. El paso aquí sería pasarlo, ¿verdad? A kilogramos. Kilogramos de café pergamino seco por día. Entonces simplemente multiplicamos por 45.45 quintales, ¿verdad? Perdón, kilogramos, que es un quintal. Y luego la fracción, que este ya está destinado o determinado por el Instituto Hondureño del Café, que es la conversión, ¿verdad? De café uva a café pergamino seco, 0.2123. Entonces multiplicamos el factor y tenemos 1930 kilogramos de café pergamino seco por día. Y bueno, ahí el ejército nos menciona un gasto diario de agua, que ese sería extra, ¿verdad? Entonces también se calcula, en este caso, el gasto de agua basado en este tipo de beneficio. Tenemos, ¿verdad? 1930 kilogramos de café pergamino seco, ¿verdad? Este lo vamos a multiplicar por la cantidad del gasto de agua por un kilogramo de café pergamino seco. Este es un dato estándar, 0.6 litros por kilogramo de café pergamino seco. Cuando hagan el ejercicio pueden usar este mismo dato. Y obviamente después lo pasamos a metros cúbicos. Eh, un metro cúbico es a 1000 litros y hacemos toda la operación. Tenemos que el beneficio gasta en un día 1.158 metros cúbicos de agua por día. Que este es el dato que nos interesa, ¿verdad?, tener para seguir con el cálculo. Obviamente aquí si la planta es una planta de lácteos, una planta de carnes, una planta de palma africana o de caña, entonces simplemente debemos partir del caudal. Y el caudal obviamente va a tener diferentes modos, ¿va? Este ejemplo está dado para café, pero podría tener otro tipo de cálculo de otra manera, de otro modo, otras conversiones, o no sé cómo gastan, ¿verdad?, el agua con tanques, con mediciones diferentes. Entonces ahí hay que ingeniárselas también, ¿verdad?, para poder determinar el cálculo y que sea lo más exacto posible. El caudal total. Para el cálculo del total, ¿verdad? Aquí nos dice que este es un cálculo extra, ¿va?, que tiene. En este cálculo no, en el ejercicio que les voy a dejar no lo haría, ¿va? En este caso solo para ejemplificar si hubiera un gasto extra de agua, entonces simplemente lo calcula y lo suman al día. Lo que yo necesito es un caudal metros cúbicos por día. La forma, como le digo, cada planta tiene su modo, su forma, sus métodos, puede variar. Lo importante aquí es tener el caudal en metros cúbicos por hora, o por día en este caso, para el cálculo. Entonces, en este caso, ellos, en este caso es un experimento que se llevó un beneficio de café, donde se midió un litro de agua, ¿verdad? Que en 5.44 se llenó un litro de agua. Entonces hacen una relación en función de las 2 horas. Entonces, pues, si ustedes ven ahí el cálculo por una regla de 3, calculan que hay un gasto extra de 1.32 metros cúbicos. En este caso, entonces, al final, si tengo el 1.158 del cálculo de café, más el 1.32 de gasto de agua, entonces son 2.48 metros cúbicos. En este caso, que es el que voy a necesitar para el siguiente. La ecuación de dimensionamiento es sencilla. Ahí pueden ver representada, va, el tiempo de retención hidráulica es igual a N entre K por el dBO de la flente entre el dBO del efluente elevado a 1 sobre la N menos 1. Esta es la fórmula general, donde K es el 0.276 D a la menos 1. Este es estándar, es un coeficiente cinético que es constante en este tipo de ejercicios para Latinoamérica. Si, obviamente que ya quieren usar esta fórmula en Europa o zonas muy heladas, Estados Unidos, Canadá, no funciona. N es el número de laguna, entonces aquí es donde van a hacer las iteraciones. Sustituir N de 1 a 5 para luego posterior hacer un cuadro. Entonces simplemente van cambiando ahí. Ojo con la calculadora ahí, va, porque les puede traicionar y les va a dar valores equivocados. El DBO de la flente, ¿verdad? En este caso, en este ejercicio, 34.000 miligramos por litro es el café. En miligramos por litro también es el mismo DBO, son las unidades que tiene el DBO, valga la redundancia. El DBO del efluente, el legal por la ley son 200. O sea que siempre en la ecuación, al sustituirlo, el DBO del efluente va a ser 200 siempre para cualquier planta agroindustrial.
Es la altura de la laguna, todo eso va a depender, ¿verdad? Si es facultativa, si es una mixta, aeróbica, anaeróbica, como sea. Normalmente en el caso podemos usar de 2 a 3 metros. En este caso, y en el mismo cálculo vamos a usar la fórmula del área, que una vez que tengamos el tiempo de retención hidráulica, eh, vamos a calcular el área, que es Q por el tiempo de retención hidráulica entre H, y el volumen, simplemente para hacer las comparaciones en diferentes tiempos de laguna. En este caso también, ¿verdad? Pueden ver, ¿verdad? Que el tiempo de retención hidráulica les da el número de días que necesita el desecho, ¿verdad? Para poder descomponerse totalmente, sin usar enzimas ni nada extra. Eso naturalmente lo hace el agua. Ustedes tiran en un estanque los desechos y se descompone, ¿verdad? Este es el modelo simple, sencillo que se usa para este tipo de cálculo. Dado anteriormente, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí da 61.25. Entre las tres, una les da 20.42. Entonces, despejo X y me saldría una distancia lineal de 3.20. O sea que la laguna me quedaría 3.20 por 6.4 por una profundidad de 2 metros. En este caso, y este cálculo tienen que hacerlo, ¿verdad? Para 2, 3, 4 y 5 lagunas. Para luego obtener este cuadro y tomar una conclusión, güey, qué me conviene más o qué no, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan que entre más es el número de lagunas, el tiempo de retención hidráulica va disminuyendo. Igualmente, obviamente, es directamente proporcional el volumen y el área, van viendo que se va disminuyendo eh, el volumen, el área por laguna. Entonces, finalmente determinamos las dimensiones de cada laguna. Entonces aquí, si miramos el caso, lo podemos determinar de esta manera. Un día no nos conviene, 612 días, demasiado, pasa 87 días, después pasa 49, hay un buen salto de días, bastante, ¿va? Casi de 30 días. De 49 a 37 son 12 días, ¿va? Entonces ya no es tan significativo. Y mucho menos de 37 a 32. O sea, ¿qué significa? Que en vez de tener 4 lagunas o 5 me da igual, podría dar lo mismo. Entonces va a depender del terreno, entonces, para determinar el número de lagunas. Porque aquí lo ideal sería tener 3 o 4 lagunas. ¿Verdad? Vamos a ver cómo les va, ¿verdad? Y este es un sistema ideal que está determinado para las lagunas. En este caso tenemos las aguas mieles vienen del despulpado, inclusive la pulpa la pueden prensar, ¿verdad? Y esos jugos mandarlos al sistema de laguna, a una separación de sólidos. En este caso lo ideal sería que estas aguas pasen a un biodigestor. Luego esto disminuye en un 25% a 30% la carga orgánica, el DBO, entonces eso mejora y eso lo que viene a hacer es a reducir el dimensionamiento o la inversión de la elaboración de las lagunas. Y obviamente en las lagunas totalmente, ¿verdad? Como el caso este planteado va con un sistema de 3 lagunas, entonces se tiene un DBO que se baja a 200 DBO en 49 días. Entonces este es un buen sistema para funcionar, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a dejar como práctica, ¿verdad? Que dimensionen un sistema de lagunas de beneficio de café. Pueden usar el mismo DBO, ¿verdad? Bueno, aquí le sugiere va 32.000 DBO de entrada, 200 de salida. Pueden usar 3 metros de profundidad de la laguna. Y igual el mismo gasto de agua va a 0.6 litros por kilogramo de café pergamino seco. A ver cómo les va. Cualquier duda, ¿verdad? Entonces solo ahí estamos en contacto. Entonces espero hayan entendido de esta manera la clase, ¿verdad? Saludos y que Dios les guarde.